Muy buenas tardes. En mi grupo, conformado por Barcas Negras Harley, Caballero Doni y mi persona Suárez Dubán, les estaremos hablando el día de hoy acerca de otros materiales constructivos muy importantes. Estos materiales constructivos, a pesar de no ser tan conocidos o tan utilizados como el concreto y el concreto reforzado, son muy importantes y tienen muchísimas aplicaciones en el campo de la ingeniería civil. Los tres materiales que vamos a ver el día de hoy van a ser el acero estructural, la mampostería y las pinturas, barnices e impermeabilizantes. Vamos a ver un poquito sobre sus propiedades, cómo nos ayudan en la ingeniería civil y qué aplicaciones tienen estos. Entonces, vamos a empezar con el acero estructural. Los dejo con mi compañero Barcas Negra. Buenas tardes. Yo les hablaré un poco acerca del acero estructural y sus propiedades. Tenemos las propiedades físicas del acero estructural, como es la resistencia a la tracción y la resistencia a la compresión. También tenemos en las propiedades físicas la alta resistencia. ¿Qué nos dice esta alta resistencia? Que el acero estructural permite que el diseñador proporcione secciones esbeltas en comparación y mejor que otros materiales. Por ejemplo, para un edificio, las columnas de concreto de cualquier nivel suelen ser mucho más robustas que si fueran de acero, reduciendo considerablemente las cargas muertas correspondientes al precio promedio de la estructura. Tenemos también la uniformidad, que nos dice que tenemos como ventaja conservar las propiedades a través del tiempo a temperaturas atmosféricas. Por otra parte, tenemos la elasticidad, que corresponde a la capacidad de un cuerpo de recobrar su forma al dejar de actuar la fuerza que no ha sido deformada. ¿Qué más tenemos? Tenemos la ductilidad. La ductilidad nos dice que es la capacidad que tienen los materiales para sufrir deformaciones a tracción relativamente hasta llegar a un punto de fractura. También tenemos propiedades físicas más profundas, como cuáles, la resistencia a la tracción que nos permite un máximo esfuerzo de tensión que un cuerpo puede soportar antes de romperse. Por otra parte, también tenemos la dureza. Esto mide la capacidad de resistencia que ofrecen los materiales a procesos de abrasión, de desgaste, penetración o de rayado. Tenemos también la resiliencia. Mide el grado de tenacidad o de ductibilidad del acero a una determinada temperatura. Generalmente, pues, según lo investigado, nos dicen que siempre está en 0 centígrados. Tenemos la fatiga, que es el fenómeno por el cual la rotura de los materiales bajo cargas dinámicas se produce más fácilmente. Listo. Hablando un poco más acerca del acero estructural, tenemos las propiedades químicas. ¿Qué nos dicen estas propiedades? Tenemos que el acero se compone principalmente de hierro, carbono, con unos otros elementos como la aleación con manganeso, fósforo, azufre y silicio. El contenido de carbono para el acero estructural hace que oscile entre el 0.2 y el 2.1%. Esto con un mayor contenido de carbono da como resultado una mayor dureza y resistencia. Los elementos de aleación del acero también contribuyen a su resistencia y durabilidad. ¿Qué más? Tenemos que la resistencia a la tracción es la tensión máxima que un material puede soportar antes de romperse. Mientras que el límite elástico es la tensión por la cual el material comienza a deformarse de forma permanente. El acero estructural tiene una alta resistencia, como lo había mencionado anteriormente, a la tracción, lo que se hace ideal para el uso en estructuras de carga como edificios, puentes. Y ahora estoy pasando un poco más a la aplicación de estas a la ingeniería civil. Podemos decir que el acero estructurado se puede considerar una categoría de acero
que se utiliza para crear materiales de construcción formados en diferentes configuraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos usar el acero estructural para diferentes tipos de para diferentes tipos de construcción. Esto dependiendo de cómo se use. Como por ejemplo en una columna vertebral y en una columna en una columna vertebral, en los proyectos de construcción, ya que es increíblemente versátil y fiable. ¿En dónde podemos ver esto? En puentes, en edificios, en centros comerciales, en estructuras portuarias y obras marítimas, y también lo podemos ver en energía hidráulica y parque eólico. Bueno, continuando un poco ya, cambiando de tema a la mampostería, quiero hacerles, una pequeña introducción acerca de lo que es la mampostería. ¿Qué es la mampostería? Podemos decir que su sistema de construcción consiste en muros y parámetros mediante la colocación manual de los elementos o materiales que la componen, que pueden caracterizarse por estar con o sin labrar. Los materiales más comunes de la construcción de la mampostería son los ladrillos, piedras de construcción, mármol, granito, piedra caliza, piedra fundida, bloques de hormigón, bloques de vidrio. Esto hace que generalmente sea una forma de construcción muy duradera. Sin embargo, los materiales utilizados son la calidad del mortero y la mano de obra. Y el patrón en que se envasan las unidades puede afectar sustancialmente la durabilidad de la construcción del mampostería en general. Ahora mi compañero Suárez les hablará un poco más acerca de las propiedades. Muchas gracias, Harley. Así como venía comentando mi compañero presente, al ser el acero estructural un método de unos siglos para acá, un método muy actual, la mampostería es una metodología que se viene usando desde mucho tiempo atrás, muchos siglos atrás, en el cual se basa, así como dijo él, de granito, de mármol, de ladrillos principalmente, y una combinación de ladrillos y mortero, en la cual se garantiza la resistencia y durabilidad. ¿Ok? Entonces, dentro de nuestras propiedades mecánicas tenemos la resistencia a la compresión, a la tracción y la resistencia al corte. La resistencia al corte dentro de los elementos de la mampostería es muy buena por el tipo de diseño geométrico que se les da. Dentro de las propiedades físicas tenemos una alta conductividad térmica y resistencia al fuego, algo que no vimos en el acero estructural. Existen muchos tipos de mampostería. La mampostería más común es la mampostería en la cual se utiliza un elemento de fijación, como lo viene siendo el mortero. Entonces, a través de una puesta de ladrillos o piedras y mortero se hace la formación de este. También tenemos elementos de mampostería en seco que no requieren uso de ningún tipo de mortero, en el cual se colocan de forma cuidadosa de tal manera que la estructura se soporte a sí misma y se rellenan los espacios vacíos con piedras de muy pequeño tamaño. Así como estos dos métodos, existen muchísimo más, como lo es la mampostería cariada, la mampostería estructural, la concretada de piedra, y está la mampostería de decoración, como se pueden ver hoy en día en los parques, las avenidas, con la intención de hacer un efecto visual, un efecto de embellecer el área. ¿Ok? Dentro de las aplicaciones en la ingeniería civil nos podemos ir muchos siglos atrás. Podemos ver que los iniciales acueductos romanos tenían formas arqueadas y se usaba el método de la mampostería, ya sea en piedras o en ladrillos, ¿ok? Con unos arcos grandes, y de esta forma se dieron los primeros acueductos en las civilizaciones antiguas. Podemos tener casas que con su respectivo estudio y todo bien hecho en el momento de la obra se realizan únicamente con la mampostería.
Entonces vemos que la mampostería, aunque es un método muy anticuado, es un método eficaz al momento de usarse en la ingeniería civil y por eso es uno de los materiales más destacados. Continuando, tenemos las pinturas, los barnices y los impermeabilizantes. Ahora, al ser estos tres un poquito diferentes, tienen ciertas propiedades similares, pero difieren. Algunas de las similares es la resistencia a la intemperie. Existen pinturas de interiores, de exteriores, muchísimas, pero en general, comparando las tres, tienen buena resistencia a la temperatura externa. Se adhieren de forma correcta al material, y aquí es donde empezamos a ver un poquito las diferencias de las propiedades. Los barnices se utilizan principalmente para evitar la corrosión y que se humedezca el material. Los barnices se tienden a utilizar más que todo en maderas. Lo aplicamos en el producto en las maderas y así evitamos que se humedezca mucho o que se corroa el material. El impermeabilizante, como lo dice, es impermeable. Esto quiere decir que evita que el agua sea absorbida por el material, que el material tenga una sobrecarga de agua y empiece a dañarse, ¿ok? Tiene una resistencia a movimientos estructurales, lo cual es bueno, y una dureza. Dependiendo de la temperatura puede ser un poco más maleable, pero todos se utilizan dentro del campo de la ingeniería civil. Algunas de las aplicaciones, la pintura, como ya venía comentando, hay pinturas de exterior, hay pinturas de interior, hay pinturas que ayudan a ensuciar menos, hay pinturas que ya tienen la impermeabilización dentro de ellas. La imagen que vemos de rojo, el techo en rojo, es un impermeabilizante para evitar que empiece a absorberse esa agua, ¿ok? Para que así no se vea comprometida la función estructural o en general se vea comprometido nuestro material. Y la pintura de abajo, el barniz, como les venía comentando, se aplica principalmente en maderas. Así toman una tonalidad más viva. Además de tomar esta tonalidad más viva, evitamos la corrosión. Es un material muy bueno para la corrosión, se mantiene, es durable, tiene un buen ciclo de vida. Y nuestra azul es la pintura. La pintura, como venía comentando, puede ser una pintura de interior o exterior, y el motivo es hacer una capa protectora. Puede tener un matiz de color variante. Existen muchísimos tipos de pintura con diferentes colores y muchísimos tipos de pintura con funciones diferentes. Pinturas con cal, decorativas, con esmalte sintético, pintura plástica, que todas estas variantes se dan dependiendo de la zona. Por ejemplo, en una zona muy húmeda, en donde la humedad es alta, siempre es bueno tener en cuenta el barniz para las maderas y el impermeabilizante para cuando tratamos en lugares húmedos. Si no se trata en lugares húmedos, pero en lugares donde hay fuertes lluvias, fuertes escorrentías, siempre es interesante tener una capa de pintura exterior y luego aplicar el impermeabilizante. Les damos muchas gracias a todos por la atención a la temática. Creemos que siempre es bueno aprender un poquito más de todos los materiales. Como les veníamos comentando, aunque el concreto y el concreto reforzado es lo que más se usa a día de hoy, estamos viendo otras posibilidades por temáticas de costos, por temáticas de uso, de protección ambiental. Y queremos recordarles que podemos usar, así como comentaba el compañero, el acero estructural. Se puede utilizar para edificaciones a gran escala, pequeña escala, que es muy buena. Tenemos la mampostería, que es un método que, aunque tarda un poco más, es bueno en zonas con temperaturas altas. Tenemos la retención, puede servir en zonas de frío, y es una metodología que, al ser de siglos y funcionar, ya sabemos que si se hace el protocolo y el procedimiento correcto en obra, no va a fallar. Y siempre es bueno, luego de esto, entran nuestras pinturas, entran nuestros barnices e los cuales nos van a ayudar con una capa extra de protección
además de ser un poco más vistosos, llamativos al ojo y ayudarnos. No sé si quieras dar unas últimas palabras, compañero. No, la verdad creo que todo muy claro. En verdad, muchas gracias por permitirnos a ustedes compartir esta información. Creo que cada uno de los materiales que hablamos son importantes en la construcción, para la elaboración de proyectos, y creo que es bueno que sepamos mucho más acerca de estos materiales, porque bueno, nosotros trabajamos con ellos, pero en verdad no sabemos qué contienen, cuál es su importancia y qué nos brindan a nosotros para nuestra carrera. Ciertamente. Entonces, creo que pues no queda mucho más que decir. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias y esperamos que hayan aprendido un poquito más sobre otros materiales constructivos. Que tengan un muy buen día y que la pasen bien.